Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Hoy vamos a tener un estudio bíblico muy lindo, muy precioso. Todos los estudios bíblicos, hermanos, del crecimiento espiritual, estoy seguro que nos pueden ayudar. Y hoy especialmente vamos a estudiar el bautismo en el Espíritu Santo y les preparé un material con la ayuda de Dios donde les voy a explicar cosas como las dudas que normalmente tenemos, y hay una duda bíblica que como me la preguntan cada vez que tocamos este tema con los hermanos que todavía no tienen el bautismo. Así es que qué bueno que nos están acompañando. Si usted ya tiene el bautismo con Espíritu Santo, pues tal vez será muy poco lo que le pueda aportar, pero le puede ayudar para poder bendecir a otros que todavía no lo tienen y que usted sea un instrumento para poderles ministrar el bautismo. Así es que donde están ahí, yo les pido que nos pongamos en oración y que le pidamos al Señor que nos bendiga y que nos ilumine. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, tus cuidados. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú has prometido, Señor, que siempre nos vas a acompañar. Y aún aunque estemos en pruebas o en tribulaciones, tú estás con nosotros, Señor, porque tú nunca nos dejas. Tú lo prometiste, tú dijiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y Señor, gracias porque lo has cumplido y lo hemos sentido, Señor. Te damos gracias por todo lo que hemos vivido, Señor, lo que estamos viviendo el día de hoy y por todo lo que nos vas a permitir experimentar, Señor. Con tu fortaleza, Señor, sabemos que todo lo que venga a nuestra vida lo vamos a poder soportar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos das de reunirnos, el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu sabiduría, entendimiento, el conocimiento y la prudencia de tu palabra. Que hoy podamos entender, Señor, lo que vamos a ver. Que nos sirva a nosotros, Señor, para nuestro crecimiento espiritual y que también nosotros podamos ser instrumento de bendición para las personas que todavía no tengan el bautismo en el Espíritu Santo, Señor. Úsanos a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Danos nuestra porción, satisface nuestras necesidades emocionales, espirituales, materiales, Padre, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos pidiéndote que seas propicio. Bendice a los que estamos añadidos, bendice a los que lo verán luego en internet. Haz tu obra perfecta, Señor Jesús. Nosotros somos eh, necesitados. Hoy venimos a pedirte, Señor Jesús, que nos bendigas con tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Una cosita más. Y una vez más, buenas noches, hermanos. Estamos estudiando un tema muy especial que es cómo crecer espiritualmente. Y hermanos, gracias a Dios que en su misericordia nos permite aprender cómo crecer espiritualmente. Yo, en el tiempo que tengo de ser cristiano, he conocido a hermanos de otras congregaciones y la verdad es que no todo mundo sabe que se debe crecer espiritualmente. Es más, ni saben que se puede, menos que se debe, no saben que se puede. Mucha gente cristiana cree que fue salva para servir. Mucha gente cristiana cree que fue salva solo para no irse al infierno. Y eso es correcto, hermano. Sí fuimos salvos para no irnos al infierno y fuimos salvos para servir y para muchas cosas más. Pero lo más importante de haber conocido al Señor como nuestro Salvador es ahora conocerlo como nuestro Señor también, no solo como Salvador. Y para conocerlo como Señor debemos crecer espiritualmente, debemos tener una relación de amor con el Señor Jesús. Así es que nuestro tema grande, grande, hermanos, es cómo crecer espiritualmente. Hoy estamos ya estudiando, ya vamos por la lección número 6, hermanos, y es el bautismo en el Espíritu Santo. Podemos decir en el Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a ver que hay citas bíblicas que en algunas dice en el Espíritu Santo y en otras con el Espíritu Santo. Este, este material que les comparto, hermanos, lo tomé básicamente del libro que hemos estado usando para estas enseñanzas. De hecho, este es el libro que empecé a compartirles el día de ayer lunes. Empezamos un nuevo libro de nuestra querida doctora Hicks
y este es el que nos corresponde, la necesidad de crecimiento espiritual. Entonces ustedes van a tener todo el detalle del libro, hermano. Yo he tomado las cosas como, ¿qué sería? Las cosas que me ayudan y me sirven para las enseñanzas, pero ahí van a tener ustedes acceso a todo el libro. También tomé y enriquecí un poquito este tema con el libro El Espíritu Santo del doctor Brian Bailey, que es muy precioso este hermano, ya está con el Señor, igualmente que la doctora Hicks, pero dejó mucho material, material precioso donde podemos aprender bastante. Y por supuesto, hermanos, que también está enriquecido con las enseñanzas del pastor Carlos Estal. Esto no está precisamente plasmado en un libro, aunque sí hay algún material escrito, pero algunas cosas que yo les doy ahí como consejos o tips, eso es cosas que en el camino, en el tiempo de conocer al pastor, yo le he ido preguntando. Yo les voy a contar más adelante, hubo cosas que cuando yo ministraba el bautismo con Espíritu Santo, pues no tenía el conocimiento y me quedaba de alguna manera corto, hasta que venía con él y le preguntaba, gracias a Dios, porque lo he tenido en mi vida y me pudo orientar de cómo ser más efectivo a la hora de ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Estos hermanos, eso es para los hermanos que todavía no reciben mis mensajes por WhatsApp. En estos dos códigos QR, ellos sí los pueden escanear y pueden tener acceso a las comunidades. La primera es la comunidad de los estudios bíblicos por Zoom y la segunda es la comunidad de los libros de la doctora Hicks, que es donde empecé a compartir el día de ayer el libro precioso que estamos iniciando. Este es el contenido general, hermanos. Ya lo hemos visto. Ya estudiamos la provisión de Dios para el crecimiento espiritual, el orden de Dios para el crecimiento espiritual visto desde la parábola del sembrador, una parábola muy preciosa. Estudiamos también el deseo de Dios es que su creación crezca. Todo eso lo van a encontrar ustedes en el libro con mucho más detalle, como lo explicaba la doctora Hicks. Y en lo último que nos quedamos es cómo crecer espiritualmente estudiando las experiencias. No estamos estudiando las sombras, tipos o figuras que serían los muebles, sino las experiencias espirituales en el patrón del tabernáculo de Moisés. Y las 7 experiencias, pues son estas, hermanos. La salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, que es el tema de hoy. La otra semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Aunque estamos de convención, pero la convención empieza el miércoles hasta donde voy. Creo que sí voy a poder compartir el estudio bíblico. Siempre cualquier cosa yo les estaría notificando. Luego estaremos estudiando el tema de la oración. Luego el tema del estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar cómo poner por obra la palabra de Dios. Y por último, el tema de la soberanía de Cristo. Este es el contenido de esta noche, hermanos. Se los menciono para que ustedes puedan ver en qué punto vamos. Vamos a estudiar la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver cuáles son las dudas más comunes que hay con relación a este tema. Porque, hermanos, la iglesia evangélica está dividida en denominaciones. Y la denominación que más promueve el bautismo con el Espíritu Santo, obviamente, es la denominación que se llama pentecostal. Pentecostal, que viene de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo se derramó. Hay otras iglesias evangélicas que no son precisamente de esta denominación y con ellos, pues no todos tienen el bautismo y no todos lo han podido ver en la palabra del Señor. Entonces ahí hay algunas dudas comunes. Les voy a explicar el significado de la palabra bautismo, que nos va a servir aún para el estudio de la próxima semana, que es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver por qué necesitamos al Espíritu Santo. Noten, sobre. Vamos a ver que tenemos al Espíritu Santo en, o sea, dentro, y sobre, o sea, encima. Vamos a ver, hermanos, que el Espíritu Santo fue profetizado por Joel, fue profetizado por Isaías, fue profetizado por Juan el Bautista y aún fue profetizado por el Señor Jesús. Vamos a ver el cumplimiento del bautismo. Vamos a estudiar eso de hablar en lenguas para que vean ustedes que también está mencionado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que existen 2 tipos de lenguas. También estudiaremos por qué necesitamos hablar en lenguas. Es necesario, es una necesidad imperante. Aquí les voy a explicar esta duda bíblica, porque hay pasajes bíblicos que yo porque he tenido la dicha de que he tenido maestros que me han enseñado muy bien, que ustedes pues los hemos mencionado,
y que me los han explicado, porque estoy seguro que si a mí nadie me lo hubiera explicado, lo más seguro es que yo también tendría esta duda, porque es una duda bíblica. Hay pasajes en la Biblia que dan a entender que no todas las personas tienen que hablar en lenguas. Con la ayuda del Señor, yo les voy a trasladar el conocimiento que a mí me han trasladado, que me han dado. Vamos a estudiar también cuáles son las lenguas que sí debemos hablar todos, porque es cierto, esta duda bíblica, esto sí es cierto, hermano, esta duda bíblica, no todos hablan en lenguas, pero hay otro tipo de lenguas que sí debemos hablar todos. Por último, vamos a ver los 6 pasos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Esto no lo encontré en ningún libro, esto es parte de mi experiencia, como les estaba contando. Por algunas épocas visité la cárcel los días sábados y cuando ministrábamos el bautismo, no toda la gente lo recibía. Ahí fue donde yo tuve que ir con el pastor y decir, pastor, algo está pasando. Y él me dio unos consejos que son los que me sirven hasta el día de hoy cuando ministramos el bautismo. Y por último, y lo más importante es que si usted no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, vamos a orar al final para que lo reciba haciendo los pasos que yo les voy a mencionar. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a hacer un pequeño repasito. No les voy a explicar todos los muebles porque ya lo expliqué la semana pasada y la antepasada que tuvimos un detalle del tabernáculo de Moisés. Pero se recuerdan, hermanos, que estamos estudiando este mueble, que es el primer mueble, el altar del holocausto, y ahí habían 2 elementos, hermanos. Está la sangre que representa la salvación y está el fuego que representa el bautismo en el Espíritu Santo. Los demás elementos lo pueden ver por tiempo, no se los explico ahora porque todavía tenemos que avanzar, pero lo pueden ver en las enseñanzas de la semana pasada y la antepasada. Así es que, hermanos, una vez teniendo la salvación, entonces ya somos candidatos para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego que aparecía en este mueble, este fuego, queridos hermanos, pero les repito lo que les mencioné la semana pasada. El fuego no puede venir si primero no hay sangre. Primero tiene que haber sangre, primero tiene que haber un sacrificio. Dicho de otra forma, primero tenemos que ser salvos, si no, no puede venir el bautismo con el Espíritu Santo. No existe tal cosa que primero recibo el bautismo y después acepto a Cristo. No, no, el orden es primero recibo al Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y después ya puedo pedir que venga el Espíritu Santo a mi vida. El fuego no viene si no hay sangre. Ese es el principio bíblico, hermanos. Y les voy a contar algo que estoy recordando ahora. En un concilio de pastores aquí en Guatemala, supe que tenían el dilema si Cornelio, que fue el primer gentil al que le fue a predicar Pedro, ahí dice que cuando Pedro llegó, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Eso está en el libro de los Hechos. Y aquí en este concilio en Guatemala, de muchos pastores de iglesias importantes, tenían esa duda, si el Espíritu Santo había venido sobre Cornelio y su familia antes de que fueran salvos. Y muchos pastores llegaron a la conclusión que como en la Biblia no dice que Cornelio haya sido salvo, su conclusión era que sí, primero había venido el bautismo y que después habían aceptado al Señor. Por eso es importantísimo, présteme atención, por eso es importantísimo entender las figuras, las sombras, los tipos que aparecen en el Antiguo Testamento. Si no los entendemos, podemos confundirnos. Con todo respeto, estos hermanos que pensaban que primero recibió Cornelio el bautismo y después la salvación, están en un error, porque el fuego no viene donde no hay sangre. Primero tiene que haber sangre y después viene el fuego del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la importancia de poder entender las sombras, tipos o figuras que aparecen en el Antiguo Testamento? Así es que, habiendo dicho eso, estudiemos, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo. A manera de introducción les explico esto. El bautismo en el Espíritu Santo es muy importante en la vida del creyente porque le ayuda en su crecimiento espiritual. Les, les voy a explicar más adelante un diagrama y lo van a poder comprender de manera sencilla que sin el Espíritu Santo, sin el bautismo con el Espíritu Santo, no podemos pasar del atrio al lugar santo. Lo van a ver clarito, no podemos pasar del atrio al lugar santo. Y hermanos, esta es una experiencia gratuita. Esta no es una experiencia por la que yo tenga que trabajar o hacer algo. Hermanos, la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua son 3 experiencias gratuitas de las cuales nosotros no tenemos que hacer nada más que desearlas. Estas son las 3 experiencias gratuitas que están aquí. Miren, estas que les estoy encerrando aquí. Estas. Les borro esto para no confundir.
Estas son, la salvación es una experiencia gratuita. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia gratuita. El bautismo en agua es una experiencia gratuita. Ahora, orar, hermanos, orar ya lleva trabajo. Yo no puedo orar acostado. No, no, yo tengo que hacer algo para orar. Estudiar la palabra, eso lleva trabajo. Poner por obra la palabra de Dios, eso lleva trabajo. Y depender totalmente del Señor, pues sí, de eso también lleva trabajo, aunque eso se da de una manera especial cuando estamos poniendo por obra la palabra del Señor. Pero notaron, hermanos, estas tres experiencias son experiencias gratuitas. No tenemos que hacer nada más que desearlas. Entonces, vamos a ver que como una experiencia gratuita la necesitamos para pasar del atrio al lugar santo. Punto 2, sin el fuego del Espíritu Santo no podemos entrar al lugar santo, es lo que les estaba explicando. Punto 3, es el Espíritu Santo quien nos conduce a toda verdad. Lo vamos a ver en el mismo diagrama. Es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra de Dios. Pues si toda la escritura es inspirada por Dios y es inspirada por el Espíritu Santo, ¿quién mejor para revelarnos la palabra de Dios que la misma persona que la inspiró y fue el Espíritu Santo? Así es que es al Espíritu Santo al que le tendremos que pedir auxilio para poder comprender la palabra de Dios. Punto 4. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Si algo nos redarguye es el Espíritu Santo. Cuando sea el arrebatamiento, se van los vencedores y también se va el Espíritu Santo, hermanos. Entonces no va a haber quien nos convenza de pecado, porque ya el Espíritu Santo ya no está aquí para hacer esa parte de su trabajo que es convencernos. Si usted el día de hoy se siente mal cuando ha cometido alguna falta, cuando ha cometido algún pecado, alguna transgresión, alguna iniquidad, sepa que es el Espíritu Santo el que lo está redarguyendo. Y por último dice, es el Espíritu Santo quien nos da poder, esto es importante, para vencer el pecado, el diablo y el mundo. Necesitamos al Espíritu Santo de nuestro lado. El Señor Jesús cuando ascendió dijo, hermanos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les puedo enviar a un consolador. Entonces el Señor está diciendo, me voy y les enviaré a un consolador. Siguiente parte de la introducción. Dice, podemos entender, esto es importantísimo, hermanos, podemos entender qué tan vital es el Espíritu Santo en la vida del creyente por la forma como el diablo lo ataca y trata de anularlo para que los cristianos no crean en este bautismo que les da el poder para pelear contra él. ¿Contra quién? Contra el diablo. Hermanos, el diablo ha atacado el bautismo con el Espíritu Santo en todas las épocas y la sigue atacando el día de hoy. Y es tan atacado que el bautismo con el Espíritu Santo ya no lo ataca la gente inconversa, no lo ataca la gente impía, lo atacan los mismos cristianos. Yo todavía veo en YouTube predicadores que hablan en contra del bautismo con el Espíritu Santo. Ellos creen que esto era solamente para la iglesia primitiva. Ellos creen que esto era solamente para los apóstoles. Y queridos hermanos, no hay nada en la Biblia que no sea para nosotros el día de hoy. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay nada en la Biblia que no sea para nosotros. No hay cosas en la Biblia, hermanos, que eran solo para los apóstoles. No hay cosas en la Biblia que eran solo para los primeros cristianos. Aún no hay cosas en la Biblia que sean solo para los hombres o solo para las mujeres. Y alguien va a decir, mano, pero y entonces Proverbios 31, mujer virtuosa, esa no puede ser para mí porque yo soy un varón. Pues fíjese que no, porque los varones que amamos al Señor queremos ser la esposa del Cordero. Entonces también son atributos que tenemos que hacer nuestros, aún siendo nosotros varones. No tiene nada que ver ahí el sexo. Entonces, hermanos, les digo, en la Biblia todo lo que está escrito es para nosotros el día de hoy. No hay cosas que han sido para una época y que para esta época ya no. Y entonces les decía aquí, uno puede entender qué tan importante es el bautismo con el Espíritu Santo por la forma como el diablo lo ataca. El diablo lo ataca porque trae ignorancia, pues es la verdad, por un lado es ignorancia y por el otro lado hay oposición para que esta verdad sea revelada. El siguiente punto es, hay iglesias que creen que el bautismo con el Espíritu Santo ya no es para los creyentes modernos, creen que eso era solo para la época de los apóstoles, lo que les acabo de mencionar. Y por último, el bautismo con el Espíritu Santo es para todos los creyentes salvos por la sangre del Señor Jesucristo, lo que les mencioné. Primero viene la sangre y después viene el bautismo con el Espíritu Santo.
Aquí les explico la importancia del bautismo y esta es solo una explicación breve, hay más material de la importancia. Este no es la única razón por la que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, no es la única razón, pero para que vean ustedes cómo nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, con permiso, para que puedan verlo. Hermanos, dijimos que aquí está en primer lugar la sangre, la salvación, y aquí viene el fuego. Y el fuego es la figura del bautismo con el Espíritu Santo. De hecho, en el Antiguo Testamento ustedes se recordarán que la sangre, los israelitas la pusieron en el día de la Pascua, lo pusieron en los dos postes y en el dintel de la puerta. Ahí rociaron la sangre y ese día salieron, fueron salvos. Miren qué figura más preciosa, porque poner la sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta habla de poner la sangre en la cruz. No era en la puerta, sino en los dos postes y en el dintel, en el travesaño, en el marco. Eso es una profecía de dónde se tenía que vertir la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue en una cruz donde el Señor Jesús la derramó. Y el día que los israelitas pusieron la sangre en los dos postes y en el dintel de las puertas, ese día se les apareció, porque salieron de noche, se les apareció una columna que de noche era de fuego. Esa columna les daba guianza para poder caminar. Ven, les daba guianza para poder caminar en la oscuridad. No solo les daba luz, les daba calor, porque en el desierto en las noches no hay calor, hermanos, hay frío. Entonces ellos necesitaban el calor de esa columna. Por un lado les daba luz, les daba calor, ahuyentaba a las fieras, a las serpientes y a los escorpiones del desierto. Y de día esa columna de fuego se convertía en una nube que les daba sombra. Si ustedes han leído Primera de Corintios 10:2, dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué bautismos existen? El bautismo de la nube es el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo del mar, pues tiene que ser el bautismo en agua. Esos son los dos bautismos. Y ahí dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así es que, volviendo a la figura del fuego, hermanos, una vez que se presentaba el sacrificio en el altar del holocausto, descendía ese fuego. Este fuego que aparece aquí, ese fuego, hermanos, no lo llevaba ni el sumo sacerdote ni los sacerdotes, no llevaban antorchas, no llevaban encendedores, nada de eso. Hermanos, eso venía de la columna de fuego. De ahí era donde venía este fuego, de ahí era donde venía este fuego. Si el Señor se agradaba con el sacrificio, era el Señor el que mandaba, era el Señor el que mandaba el fuego, hermanos. Y era con este fuego, ahora les borro esto para que lo podamos ver mejor. Y hermanos, era con este fuego que los sacerdotes tenían que entrar al lugar santo. Ya saben ustedes, hermanos, que esto es el atrio. Esto que está aquí es el lugar santo y esto que está allí es el lugar santísimo. Y para poder entrar al lugar santo, hermanos, debían llevar fuego. ¿Por qué tenían que llevar fuego? Porque tenían que ministrar en este tercer mueble, que era el altar del incienso. Hermanos, el incienso, ¿cómo funciona? No funciona con agua, no, necesita fuego. Para que se pueda consumir, necesita fuego. Entonces, era, hermanos amados, con este fuego que se entraba aquí. Con ese fuego se entraba al altar del incienso y se quemaba el fuego. Y hermanos, la lámpara tenía 7, hablamos que tenía 7 copitas con aceite y ahí tenían las mechas. Entonces, hermanos, ¿esto cómo creen que se encendía? Era precisamente con el mismo fuego. Primero encendían el incienso compuesto y después se encendían la lámpara. Las 7 lámparas se encendían con el fuego. Y en la mesa de los panes, recuerdan que lo mencionamos, habían 2 filas de panes y en cada fila habían 6 panes, uno por cada tribu. Y encima habían unas copitas con incienso puro. Y ese incienso también se tenía que quemar con fuego. Si ustedes notan, hermanos, todo el lugar, todo el lugar santo estaba lleno de fuego. Y ese fuego venía de aquí. Por eso, hermanos, es importante. Si no tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, no podemos entrar al lugar santo. Por mucho que lo deseemos, por mucho que lo queramos en nuestro corazón, si no tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, no podemos entrar al lugar santo. ¿Qué incienso?
Por supuesto, ese altar del incienso habla de la oración y eso lo vamos a estudiar más adelante. Sí, hermanos, en este altar, por supuesto que hay un nivel de oración, pero es un nivel de oración muy básico. Esa es la oración de peticiones. Ya les expliqué la otra vez. Cuando oramos, Señor, bendíceme, dame, sáname, provéeme, es una petición. Pero en el altar del incienso, aquí, hermanos, no solo está la oración de petición, ahí está algo que se llama la intercesión en el Espíritu Santo. Hay otra oración que se llama batalla espiritual, y si es espiritual necesitamos al Espíritu Santo porque no podemos batallar sin el Espíritu Santo. Y hay otro tipo de oración que se llama con dolores de parto. Téngame paciencia, no lo vamos a hablar ahora, sino lo vamos a hablar en su momento cuando lleguemos a este mueble. Pienso que será como en 15 días, Dios mediante. Entonces vamos a ver que necesitamos el fuego para fluir en esos niveles de oración que no podemos fluir cuando estamos solamente en el altar del holocausto. Sí, aquí oramos, hermanos, por supuesto que sí, pero es una oración muy básica y es la que la mayoría de cristianos saben hacer. La mayoría de gente ni sabe que existe una oración que se llama intercesión en el Espíritu Santo. Creen que interceder es orar por otras personas. Señor, sana a mi mamá, sana a mi amigo. Esa sigue siendo oración de petición. La intercesión es en el Espíritu Santo y es en lenguas para que sepan. Y hay otra oración, como les dije, la batalla espiritual. Y hermanos, todo eso es por medio del Espíritu Santo. Entonces, sí necesitamos al Espíritu Santo. En el candelero ni se diga, hermanos, la revelación de la palabra nos la va a dar a nosotros el Espíritu Santo. Y la fuerza, hermanos, en este mueble, la fuerza para poner por obra la palabra de Dios, hermanos, eso es imposible para la carne, es imposible para los seres humanos cumplir con los mandamientos del Señor. Pero si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos guía. Y cuando Él nos guía, nos conduce a toda verdad y Él es el que nos capacita, Él es el que nos fortalece para poder poner por obra la palabra del Señor. Así es que, ¿qué les parece? ¿Ven la importancia del bautismo con el Espíritu Santo? Si no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, todavía seguimos en el atrio, hermanos. Entonces, el día que partamos de aquí, nos vamos a quedar en los nuevos cielos. Nuestra luz va a ser como la luz de las estrellas, porque nos quedamos en el atrio. Necesitamos avanzar. Hermanos, son experiencias que el Señor nos da de manera gratuita. Solo tenemos que desearlas. El propósito de este estudio es darles toda la información teórica para provocar en ustedes el deseo, si es que todavía no tienen el bautismo, provocar en ustedes el deseo de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. La verdad, no se necesita una enseñanza tan detallada como la que vamos a tener ahora, pero yo sé que como ha habido mucha oposición aún de las mismas iglesias cristianas, por eso necesito hacer un gran detalle de todo lo que está relacionado con el bautismo en el Espíritu Santo para que no les quede ninguna duda y que aún estas personas, Dios mediante, puedan ver este material, tener acceso a él y recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Miren, hermanos, el diablo lo ha atacado tanto porque si el bautismo con el Espíritu Santo no existe, si no existe, entonces, ¿cuál es el ataque? ¿Por qué atacan algo que no existe? O sea, ven que no tiene ni sentido. Tiene que estar el diablo detrás de eso. Tiene que estar el diablo moviendo aún a la misma iglesia en contra de esta experiencia, porque esta experiencia nos da poder para pelear contra el mismo diablo. Entonces, ¿qué hace él? Aborta esta experiencia trayendo ignorancia o contradiciendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahí es donde nosotros vemos la importancia. Pero bien, estas son las dudas comunes, hermanos. Estoy poniendo nada más la base y el fundamento. Número 1, con relación al bautismo con el Espíritu Santo hay cierta confusión con relación. Esto es importante, hermanos. Si tenemos al Espíritu Santo cuando fuimos salvos o hasta ser bautizados. Es una pregunta que la gente se hace. Mire, hermano, pero a mí me han enseñado que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo en el día que yo fui salvo. Entonces, ¿por qué lo necesito otra vez? Si ya vino o no vino. Hermanos amados, aquí viene la respuesta. El Espíritu Santo vino a nuestra vida, específicamente a nuestro corazón, cuando recibimos al Señor Jesús, el día de nuestra salvación. Hermanos, ese día vino el Espíritu Santo y aquí viene la explicación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden dividir. Así es que cuando el Señor Jesús vino a nuestro corazón, también vino el Espíritu Santo junto con el Padre. Amados hermanos, sería un engaño si la iglesia pentecostal enseña que el Espíritu Santo viene hasta que viene sobre nosotros. No, no, el Espíritu Santo ya vino a nuestra vida en el día que dijimos, Jesús, soy un pecador, sálvame.
Cuando le pedimos a Jesús que venga, vino el Señor Jesús, vino el Padre y vino el Espíritu Santo a nuestro corazón. El Señor Jesús entró a nuestro corazón y ahí entró el Padre y el Espíritu Santo. Ellos no se pueden dividir. Pero esta es la parte importante. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo en el corazón, o sea, adentro. Y otra cosa diferente es tenerlo sobre, o sea, encima. En Hechos 1:8, hermanos, lo vamos a ver, pero se los menciono desde ya, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo necesitamos adentro, pero también lo necesitamos sobre. Y van a ver cuántas escrituras dicen sobre. Sí, hermano, lo tenemos adentro, pero lo necesitamos sobre. Así es que de nuevo dice, pero una cosa es tener al Espíritu Santo en, o sea, dentro, y otra cosa diferente es tenerlo sobre, o sea, encima. El bautismo es cuando el Espíritu Santo viene sobre. Ese es el bautismo. Y la primera evidencia de tenerlo sobre es hablar en otras lenguas. Esto es algo que les tengo que explicar. Aquí vino la primera duda. ¿Lo tengo o no lo tengo cuando recibí a Jesús? Sí, lo tengo, pero adentro, pero lo necesito sobre. ¿Tengo que hablar en lenguas? Téngame paciencia y se lo explicaré. La palabra bautismo en el idioma hebreo significa, vean lo que significa sumergido, cubierto completamente por un fluido. Cubierto totalmente, dice completamente. Significa humedecer, pintar, como cuando se tiñe y también meter. Esto va a ser fácil que lo entendamos la próxima semana cuando estudiemos Dios mediante el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Pero funciona igual, porque dice aquí sumergido, vamos a ser sumergidos en el fuego. El Espíritu Santo viene sobre y nos inunda, cubierto por completo como en un fluido. Y vamos a ver, porque dice, derramaré sobre vosotros mi Espíritu Santo. Derramar, dice, solo se derraman los líquidos. No, el fuego también se derrama y lo vamos a ver. Por eso dice aquí, cubierto completamente por un fluido, derramar. Así es que ese es el significado de la palabra bautismo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo sobre? Lean conmigo, por favor, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, notan que aquí dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos, hermanos, aquí se los explico. Miren, necesitamos poder. Hermanos, el poder que nos da el Espíritu Santo no es poder para mandar, no es poder para gobernar en nuestra casa o para gobernar en el trabajo o para mandar en la universidad. No, está diciendo aquí que nos da poder para ser testigos. Y la palabra testigo en el idioma original significa ser un mártir. Y un mártir es aquel que da su vida por el Señor Jesús. Por eso les decía yo, la iglesia anterior a la que estamos viviendo ahora, la etapa actual, que es la iglesia de la Odisea, la anterior fue la iglesia de Filadelfia, esa era la iglesia donde los cristianos daban su vida al Señor cantando, los llevaban a la hoguera cantando, los martirizaban y ellos estaban cantando, ellos cantaban y alababan al Señor porque tenían el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, de tal manera que les daba poder para ser testigos. Por eso yo veo que la iglesia de ahora es una iglesia que es débil, porque como no tienen el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, ya les he dicho, hasta vergüenza les da orar por los alimentos, les da vergüenza que sepan que son cristianos. ¿Cuántos hermanos trabajan, están en sus labores desde hace años y todavía no le han compartido a nadie que son cristianos porque ni oran por los alimentos ni testifican? Eso es porque no tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando el bautismo con el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo viene sobre, entonces esto nos da poder para ser testigos. Y ser testigo es alguien que da su vida por el Señor Jesucristo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo sobre. Ven que no solo en adentro, no, sobre. Hermanos, esto fue profetizado por Joel. Por favor, leamos Joel 2:28-29. Y después de esto derramaré. Eso es como un líquido. Lo que está en corchetes no es Reina Valera 60, es mi explicación.
derramaré como un líquido, dice, mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué aquellos días? Eso es, hermanos, el tiempo presente, en este tiempo. Ve que no era solamente para los apóstoles, no, dice en aquellos días, y ahora estamos en aquellos días. Pero notaron que dice derramaré, bautismo, como un líquido. Noten algo importante, hermanos. La iglesia en general está esperando un avivamiento final. La iglesia en general predica que al final de los tiempos va a haber un gran avivamiento y se van a convertir todas las naciones. Pero si somos sensatos, vemos, hermanos, lo que está sucediendo. No vemos que la gente se esté queriendo convertir. Todo lo contrario, lo que vemos es que las tinieblas están avanzando en este mundo. Cada día están avanzando más y más. Vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos, una gran blasfemia. Hermanos, ¿qué gran avivamiento había con un evento de este tipo, con una inauguración de ese tipo? No, hermanos, no nos engañemos. Este es el pasaje que creen la mayoría de los teólogos que piensan que al final va a haber un gran avivamiento, porque de nuevo dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, sí se va a derramar, pero si lo notaron, dice, preste la atención a partir de aquí. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No es sobre toda la humanidad, no, sobre los siervos y las siervas. Eso va a pasar solo con la gente que de verdad está tomando al Señor como su Señor, al Señor Jesús como su Señor, no solo como su Salvador, no, como su Señor. Y ustedes saben que no toda la iglesia cristiana ha recibido a Jesús como su Señor, lo han recibido como su Salvador, por eso son cristianos, pero no todos lo han recibido como su Señor. La gente no le quiere obedecer. Ustedes ven a los cristianos, ustedes ven a los cristianos practicando las mismas cosas que practican en el mundo. Ustedes ven a los cristianos haciendo las mismas cosas que hacen en el mundo. Frecuentan los mismos lugares, beben las mismas bebidas, hacen las mismas cosas que practican ellos. Entonces ellos no han tomado al Señor Jesús como su Señor. Ellos no son siervos, no son siervas, no son cristianos, son salvos, pero no son siervos y siervas. Hermano, la promesa para el final de los tiempos es, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si usted quiere recibir el bautismo, conviértase en un siervo, conviértase en una sierva. Hermanos, esto también fue profetizado por Isaías. Por favor, leamos Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Dice, mi espíritu, ven, derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Eso lo dijo Isaías. Juan el Bautista. Mateo 3:11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua. Esa era para arrepentimiento. Y conste que esto no es el mismo bautismo en agua del que vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante. Este era aquí de una vez se lo digo, este es un bautismo de agua para arrepentimiento, en lo que aparecía el Señor Jesús. Una vez que el Señor Jesús apareció, fue diferente. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es el Señor Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Ven que es el Señor Jesús, es más poderoso que yo. Otra vez ven que es el Señor Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí lo está profetizando Juan el Bautista. Y quiero que noten, entre corchetes les puse, no fue en el momento de la salvación que fueron bautizados, sino después, porque hermanos, son dos experiencias diferentes, no son la misma experiencia, son dos experiencias diferentes. Primero soy salvo y después soy bautizado en el Espíritu Santo. Por supuesto que podrían suceder en el mismo día. Yo conozco gente que ha recibido las dos experiencias el mismo día, pero no al mismo tiempo. No, primero fue salvo, primero le pidió a Jesús que viniera en el corazón, y si quieren un minuto después recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero no fue en el mismo momento, fue un minuto después. O sea, son dos experiencias diferentes. Vamos a ver que fue profetizado también por el Señor Jesucristo. Hechos 1 del 4 al 5.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó. Ven, ahí está haciendo referencia a Juan, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ven? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y está hablando el Señor Jesús, y le está hablando a sus discípulos para que vean que no vino en el mismo momento en que vino la salvación. De nuevo, entre corchetes les explico, aparte es la salvación, aparte es el bautismo en agua y aparte es el bautismo con el Espíritu Santo. Son tres experiencias diferentes y como les digo, podrían venir el mismo día, aún el bautismo en agua, si después de que es salvo y recibe el bautismo con el Espíritu Santo y lo quieren bautizar porque tienen un lugar apropiado, lo pueden recibir en el mismo día, pero no al mismo tiempo. Siempre vemos que fue bautizado por el Señor Jesucristo. Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Note lo que dice aquí. Hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Póngale atención a esto. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero notaron que dice, hablarán nuevas lenguas. ¿En qué momento? En el momento que viene el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora veamos, hermanos, el cumplimiento. Permítanme un momentito que estoy moviendo algo aquí. El cumplimiento. Veamos, por favor, Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, porque de ahí viene la palabra que les mencioné, porque se dice iglesia pentecostal, es porque viene del bautismo con el Espíritu Santo que sucedió el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hermanos, ¿por qué no dice apareció una nube de fuego? ¿Por qué no dice apareció una mano de fuego? ¿O por qué no dice apareció un oído de fuego? No, hermanos, noten. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lenguas. Aquí les explico. Dice lenguas porque es lo primero que Dios quiere darnos. Es una lengua santificada para hablar en lenguas. Hermanos, para eso es que vino el Espíritu Santo. Ve, vino en forma de lenguas. Al Señor Jesús le vino en forma de paloma, pero a los discípulos le vino en forma de lenguas. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor lo que desea es que tengamos una lengua santificada. Más adelante le explico precisamente por qué lengua y no oído y no mano y no ojo. Entonces dice aquí, si se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, aquí vamos ahora, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, las lenguas vinieron sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso ya lo había dicho el Señor Jesús aquí, hablarán en nuevas lenguas. Entonces aquí tienen el cumplimiento y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí les explico yo, hablaban en lenguas porque el Espíritu Santo vino en forma de lenguas, precisamente. Hermanos, en la Biblia no hay casualidades, en la Biblia no hay errores, en la Biblia todo tiene un propósito. Y si aquí dice que vinieron en lenguas, es precisamente porque esas lenguas lo que están haciendo es santificando nuestra propia lengua. Note esto, la primera evidencia es la primera evidencia, no es la única, pero es la primera evidencia de tener el bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Note esto, en el libro de los Hechos, todas las personas que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo tuvieron la evidencia de hablar en otras lenguas. Por favor, lea el libro de los Hechos si tiene duda y verá que cada vez que el Espíritu Santo vino, siempre estaban hablando en otras lenguas. El hablar en lenguas, dice aquí, el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, está relacionado con el hablar en otras lenguas. Hechos 2:4, por favor. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Note que dice, y fueron todos, no dice algunos. Ve que no es para algunos, no es solo para la iglesia primitiva, no es solo para los apóstoles, no, es para todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 10, 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Mire, cayó sobre. Se da cuenta que no solo es adentro, en, sino sobre. Cayó sobre y dice todos. De nuevo le repito, no es solo para algunos. Es un error creer que esto es solo para algunos. No, es para todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hermanos amados, aquí están las citas bíblicas que nos comprueban. Número 1, el bautismo en el Espíritu Santo es para todos. Número 2, siempre la evidencia es hablar en otras lenguas. Una cita más, Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí noten, ya agrega algo, hablaban en lenguas y profetizaban. Son dos cosas diferentes. Hablaban en lenguas y profetizaban. Y se puede profetizar en el idioma natal y también se puede profetizar en lenguas, por si no lo sabían. De hecho, por si no lo sabían, uno puede cantar en lenguas, por si no lo sabía. Pero para poder profetizar en lenguas, yo tengo que tener el bautismo en el Espíritu Santo y el don de hablar en otras lenguas, porque si no, ¿cómo voy a profetizar en otras lenguas? Si yo quiero cantarle al Señor en otras lenguas, debo tener el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, porque si no, no le puedo poner música a esas lenguas para cantárselas al Señor. Noten aquí, hermanos, empieza a aparecer algo importante que nos va a servir luego para que veamos. Hablaban en lenguas y profetizaban. Obviamente estaban profetizando en lenguas, pero primero hablaron en lenguas y después profetizaron en lenguas. Aquí les explico en este cuadro que hablar en lenguas está mencionado en el Antiguo Testamento, aunque ya lo vimos que estuvo profetizado por Isaías, que lo estaba mencionando, por Joel, que lo estaba mencionando, y son ambos del Antiguo Testamento. Veamos aquí lo que dice Isaías 28, del 11 al 12. Porque en lengua de tartamudos, es que ven que así es hablar en lenguas, a veces es solo una sílaba, como que se está repitiendo, lengua de tartamudos. Se los menciono ahora porque hay gente escéptica que me dice, no, pero ¿por qué no hablan otra cosa? No que la misma sílaba. No, esa sílaba no, esa ahí está copiando. Pues yo le voy a explicar, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede copiar. Si no lo tiene, no puede hablar. Así como les expliqué la semana pasada, que quien no tiene a Jesús en el corazón no puede decir Jesús es mi Señor y Salvador. No puede decir Jesús es el Hijo de Dios porque no tiene a Jesús en el corazón. Pues de la misma manera, el que no tiene el bautismo con el Espíritu Santo no puede repetir. Es que ahí le está copiando, dicen algunos. Pues fíjese que no. Si usted cree que le está copiando porque lo está escuchando hablar, es porque ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo. Dígale a alguien que no lo tiene que le copie y no le va a poder copiar. Así es que aquí dice en Isaías, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. También aparece en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14, 20, 21. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, miren, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Les está diciendo, maduren para lo que va a explicar en el versículo 21. El 20, hermanos, es el preámbulo del 21. Les dice, hermanos, no sean niños. Dice, por favor, si usted piensa que el bautismo era para la iglesia primitiva, aquí dice que eso es pensar como un niño, porque toda la escritura es para todos. Si uno piensa que era solo para los apóstoles, estoy pensando como un niño. Aquí lo dice Pablo, no lo digo yo, no se ofenda conmigo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. O sea, para eso sí dice, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaría este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor.
Se dan cuenta que hay iglesias que se les aplica esto y ni aún así me oirán. Lo están viendo y no lo están comprendiendo. Nosotros pidámosle al Señor en humildad poder comprender lo que estamos viendo en la palabra del Señor, poder comprender lo que estamos escuchando la noche de hoy, para no ser como niños, porque eso es lo que está diciendo aquí. Pablo se lo escribe a los corintios. Hay dos tipos de lenguas, hermanos. Están las lenguas humanas y están las lenguas que le llama la Biblia angélicas. Vayámonos, por favor, a 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí están las humanas, aquí están las angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí está hablando Pablo, obviamente, que lo más importante es el amor, pero no está diciendo que yo no hable en lenguas humanas o en lenguas angélicas. No, debo hacerlo, pero debo hacerlo con amor, es lo que está diciendo, debo hacerlo con amor. No está anulando, no está diciendo, no, no hablen en lenguas porque es mejor tener amor. No, sí es importante. Primero va el amor, es lo que dice aquí. Primero va el amor, pero también necesito las lenguas. Hechos 2, del 4 al 11 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí lo que les subrayé, que cada uno les oía hablar en su propia lengua, les pregunto, ¿son lenguas humanas o son lenguas angélicas? No, hermanos, estas son lenguas humanas. Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Me imagino que si hubieran habido latinos ahí, hubieran escuchado las maravillas del Señor en español. Ahí, en este derramamiento del Espíritu Santo, había lenguas humanas, hermanos, que esa es otra confusión. Dicen, no, mire, las lenguas es hablar en otro idioma. Sí, hermanos, a veces Dios puede permitir esa experiencia, que alguien está hablando en lenguas y otra persona la está entendiendo en su propio idioma. Dios tiene algo particular. Yo he escuchado testimonios, precisamente el hermano Brian Bailey. Él cuenta que estaba en reuniones donde no sabía el idioma de las personas con las que estaba participando, pero él estaba hablando en lenguas y la persona que estaba a la par le estaba entendiendo. Y tal vez la persona hablaba alemán o la persona hablaba mandarín y le podía entender. Pues sí, ese es un milagro y Dios lo puede hacer. Esa es la categoría de lenguas humanas. Están hablando en lenguas, pero alguien las está entendiendo en su propio idioma. Entonces sí, hermano. Y así es como funciona la profecía. De una vez se lo anticipo. Profetizar en lenguas tiene que haber alguien que lo entienda para que lo interprete. Si no hay interpretación, entonces de nada sirve que se profetice en lenguas, porque no hay nadie que lo pueda interpretar. A eso es a lo que se refiere aquí. De nuevo en el versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Esas son las lenguas humanas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, impresionados, porque ¿cómo saben nuestro idioma? 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ven, español, inglés, alemán, ruso, coreano, chino, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son lenguas humanas. Y aquí, como no habían esos idiomas, aquí lo explica. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Ahí mencionaron todas las lenguas de esa época. Les oímos hablar en nuestras lenguas. Estas son las lenguas humanas. Estas son las lenguas humanas, porque sí las pudieron entender, aunque ellos no las sabían, hermanos. Pero vamos a ver también que hay unas lenguas que nadie tiene la interpretación y que debemos hablar de todas maneras. Les digo porque en los comentarios de la gente que ven los servicios de nuestra iglesia, es común que nos escriban por qué están hablando en lenguas si nadie está traduciendo al español. Dejen de hablar en lenguas porque nadie está traduciendo. Y entonces uno tiene que entender que no estamos hablando de este tipo de lenguas ni de la profecía en lenguas. Esas sí necesitan traducción.
Estamos hablando de unas lenguas para la edificación propia y lo vamos a ver en breve. ¿Por qué necesitamos hablar en lenguas, hermanos? Por favor, lean conmigo Santiago 3 del 2 al 8, con permiso. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos, hermanos. No hay quien se salve, no hay quien diga, yo no ofendo, todos ofendemos. Eso lo dice Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, para empezar, dice, todos ofendemos muchas veces. O sea, hermanos, eso está en nuestra naturaleza carnal. Con la ayuda del Señor vamos aprendiendo a dejar de hacerlo poco a poco. Y esa es la meta. No digo que no, pero todos somos pecadores y todos ofendemos. Nos ofendemos unos a otros. Por eso tenemos que aprender a perdonar, porque yo también ofendo. Entonces yo tengo que pedir perdón por lo que he hecho. Por lo tanto, yo tengo que perdonar. Pero dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, esto es lo principal, mire, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Hermano, la primera forma como nosotros ofendemos es con la boca. Es la primera forma, con la lengua. He aquí, versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque está hablando de los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. El timón es como una aleta, hermanos. Luego dice en el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, miren qué pequeñito es comparado con este niño, y así es la nuestra. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ah, usted no sabe quién soy yo. Y empieza uno a hablar y a contar llena de orgullo. Versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí ya no solo está hablando del orgullo, está hablando de otra cosa, como el chisme, la murmuración, la calumnia. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, nótelo. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hermanos, nadie, no hay pastor, apóstol, evangelista, maestro que pueda dominar su lengua por sus capacidades. Hermanos, ven aquí solo el Espíritu Santo. Aquí lo está diciendo claramente, pero ningún hombre puede domar la lengua. Hermano, no podemos domar la lengua, nosotros, pero el Señor a través de su Santo Espíritu sí puede domar esta lengua que tenemos. Por eso es que ven vino en lenguas, porque hermanos, de los 5 sentidos que nosotros tenemos, el gusto, la vista, el oído, el olfato y el tacto, de los 5 sentidos, díganme ustedes cuál es el sentido más pecaminoso. Si yo me contamino con estos oídos escuchando palabras obscenas en doble sentido o chistes de mal gusto, solo me contamino a mí mismo. Si yo veo cosas inapropiadas, indebidas, como por ejemplo la pornografía, me contamino solo a mí mismo, no contamino a nadie. Yo no contamino a nadie por lo que oigo. Yo no contamino a nadie por lo que recibo a través de mis ojos, o a través de mi nariz, o a través de mis manos, pero a través de mi boca no solo me contamino a mí mismo, sino que yo contamino a los demás también. Por eso, hermanos, de los 5 sentidos, la lengua es el sentido más pecaminoso. Ese es el primer sentido que el Señor quiere santificar, porque es el mortal. Aquí lo estamos viendo. No hay hombre que pueda domar la lengua. Los otros 4 sentidos solo consumen información, pero la boca no solo consume, sino que genera información, y esta es la información que daña. La Biblia dice, porque de dentro del corazón de los hombres, y dice, salen los malos pensamientos. Pero ¿cómo sale todo eso? Yo puedo tener un mal pensamiento, pero ¿cómo sale? A través de mi boquita. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, de los 5 sentidos, este es el sentido más pecaminoso. Por eso este es el sentido que el Señor quiere santificar con la lengua. El Espíritu Santo sí puede domar la lengua. Nosotros no podemos, pero sí el Espíritu Santo puede. Por eso vino en forma de lenguas.
El fuego vino en forma de lenguas para santificar sus lenguas. ¿Por qué tenemos que hablar en lenguas? Porque cuando hablamos en lenguas estamos santificando este sentido, que es el más pecaminoso. Siguiente, ¿por qué debemos hablar en lenguas? Vean por favor lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu, y note que está con mayúsculas, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hermanos, ustedes y yo podemos orar, y podemos orar con un corazón sincero, pero vamos a pedir cosas malas, porque así es nuestro corazón torcido. Vamos a pedir cosas creyendo que es lo correcto. Aquí dice, miren, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene, dice, como conviene de acuerdo a la voluntad de Dios? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, nosotros en español podríamos pedirle algo apropiado al Señor, entre comillas, y no es para nuestro bien, sería para nuestra perdición. Siempre pongo este ejemplo porque es como el más gracioso, pero es que me sirve. Yo podría haber orado hoy en la mañana, Señor, ya me están invitando a predicar un poquito más a otros lugares. Señor, tú serías tan amable, me podrías regalar un jet para que yo vaya a predicar a otros países y ni me están invitando en ningún lado, pero yo creo que lo necesito. Yo le podría estar pidiendo, pero estoy pidiendo mal. Pero cuando yo oro en otras lenguas, oh, Rabasaya, Shibirbicayo, Rababacoya, el Espíritu Santo está intercediendo a través de mí, que dice aquí, con gemidos indecibles, y lo que le está diciendo al Padre es, Padre, no le des ese jet que te está pidiendo Eric, porque se va a enfermar, se va a volver loco, se va a apartar de tus caminos, él no sabe lo que te está pidiendo. Por eso necesitamos hablar en otras lenguas, hermanos. Necesitamos hablar porque claramente aquí dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es en otras lenguas. ¿Por qué es un gemido indecible? Porque yo ya no se lo puedo repetir exactamente como lo oré en la mañana. Puedo orar de otra forma hoy, pero exactamente como lo oré hace un momento ya no puedo. Es un gemido indecible. Pero continúa en Romanos, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Note, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede, en otras lenguas, por los santos. Hermanos, debemos aprender y acostumbrarnos a orar en nuestro idioma natal, que es el español, pero también debemos tomar tiempo para orar en otras lenguas, porque cuando oramos en otras lenguas es el Espíritu Santo el que está intercediendo a través de nosotros, y Él sí, el Espíritu Santo sí está orando de acuerdo a la voluntad del Padre. Él sí está orando de acuerdo a lo que el Padre quiere para nosotros. Nosotros no sabemos. Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Hermanos, nosotros podemos estar pidiendo cosas con mala intención. Por ejemplo, esto porque es algo que me contó alguien que el Señor le habló. Una mujer casada con un hombre impío, no cristiano, que tomaba licor, le pegaba, etcétera, 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 etcétera. Ella estaba un día orando. Señor, por favor, cambia a mi esposo. Señor, por favor, que se convierta, que deje licor, que deje de pegarme, que deje de gritarme, Señor, Señor, Señor. Y la persona me contó que un día el Señor le dijo, hija, ¿por qué me estás pidiendo que tu esposo se convierta? Para que tú tengas una vida más fácil o para la gloria y la honra de mi nombre. Ella no estaba pidiendo para que el alma de este hombre no se fuera al infierno, no estaba pidiendo para que tuviera una vida más tranquila, para que tuviera una vida más fácil. Y sí se la necesitaba, hermanos, y la merecía. Pero se dan cuenta, está pidiendo para sus deleites, no está pidiendo para la gloria del Señor. Cuando un padre de familia está orando por el cónyuge de su hijo o el cónyuge de su hija, por ejemplo, de su hija, y le dice, Señor, te pido que sea un joven que te ame, que te sirva, que te tema por sobre todas las cosas, que te ame a ti más que a mi hija, Señor. No está pidiendo nada incorrecto, pero está pidiendo para que le vaya bien en la vida a su hija, pero no está pidiendo para que le lleve gloria y honra al Señor. Se dan cuenta que muchas veces pedimos cosas que no son malas, pero que tienen un beneficio personal y no tienen un beneficio para la gloria y la honra del Señor. Por eso necesitamos orar en otras lenguas, hermanos, pedirle al Señor en lenguas, y es el Espíritu Santo el que va a fluir, y el Espíritu Santo sí va a obrar de acuerdo a la voluntad del Padre. Otra cosa, hermanos, el diablo se conoce todas las lenguas humanas de este mundo.
Si yo en español oro y reprendo al diablo, el diablo, y si oro y reprendo en el nombre de Jesús, el diablo me obedece y los espíritus y los demonios se van. Y si un norteamericano ora y reprende en inglés, el diablo le obedece y los demonios se van. O un hermano que sea alemán y habla en su idioma natal y le obedecen, porque el diablo conoce todos los idiomas de este mundo, pero las lenguas no las conoce. Y por ejemplo, digamos, yo oro en la mañana, digamos que yo tengo un problema con el licor, gracias a Dios no. Pero digamos que lo tuviera, le digo, Señor, por favor, aparta de mí la bebida este día, Señor, yo no te quiero ofender, Señor, porque yo soy débil. Yo veo una botella, Señor, y seguramente la voy a desear, la voy a codiciar y voy a caer en pecado, Señor, apártala de mí. No fue una mala oración, pero ¿qué creen? El diablo lo oyó y dice, esa es la tentación que yo le tengo que poner a Eric. Hermanos, debemos orar en otras lenguas. Ese es un idioma que el diablo no conoce. El diablo no sabe hablar en otras lenguas y no sabe entenderlo. Por eso es que a él no le conviene que nosotros oremos en otras lenguas, porque él se queda sin entendimiento, él se queda nulo, se queda anulado. Necesitamos, hermanos, orar en otras lenguas, porque ahí le estamos dando el espacio al Espíritu Santo para que interceda a través de nosotros con gemidos indecibles. Aquí viene una duda bíblica. Esta es una duda y es una duda genuina, por eso se las quiero explicar con detalle. Hay personas que creen que no todos deben hablar en lenguas al momento de recibir el bautismo con el Espíritu Santo y tienen las citas bíblicas. Tienen las citas bíblicas. Aquí viene la explicación. Por favor, lea conmigo. 2 Corintios 12, del 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, note, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Hermanos, aquí Pablo está hablando de algo que se llama dones espirituales. Yo en otra ocasión le he mencionado que ser un apóstol no es porque sea una persona santa, con todo el respeto de los apóstoles, que sí los hay. Que sea pastor, pastor general o pastor asistente como su servidor, eso no me hace más espiritual. Ese es solo una vocación, es un oficio, es un don, es un llamamiento de parte del Señor. Todos nosotros, si queremos ser santos, debemos hacer lo mismo que tienen que hacer las ovejas: orar, estudiar la Biblia, procurar ponerla por obra, sujetarse a la voluntad de Dios, ayunar, etcétera, etcétera, etcétera. El puesto no nos da santidad. Aquí Pablo está hablando de dones espirituales, hermanos, notemos, y aquí es donde se confunden la mayoría de los cristianos que tienen duda con esta cita. De nuevo dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ven? Ahí está. Pero este es un don, un don. Pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Porque son dones espirituales. No. Pregunta, ¿tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Es no. Aquí también sigue siendo no la respuesta, hermano. No. Pero no se les olvide, estamos hablando de dones espirituales. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? Oh, mire que pegó, hablan todos lenguas, la pegó con interpretan todos. Ajá, es que este don necesita interpretación porque los dones no son para beneficio nuestro. Los dones espirituales son para el beneficio del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales no son para mí, son para la edificación de los demás. Para eso son los dones espirituales, por si no lo sabían. Así es que aquí está hablando como un don espiritual, hablando todos en lenguas. No. ¿Interpretan todos? No. Aquí ya vamos viendo, hermanos, que este don de hablar en lenguas, que es un don espiritual de la profecía, debe tener interpretación, si no de nada sirve. Aquí le puse entre corchetes en color verde, dice, estas lenguas deben ser interpretadas porque son para la edificación de los demás.
Hermanos amados, son dones espirituales al servicio de los demás. ¿Para qué hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores? Para la edificación del cuerpo de Cristo, dice en Efesios. Así es que aquí, hermanos, está diciendo lo mismo. Termina, porque lo tengo en morado, procurad pues los dones mejores. ¿Ve que dice los dones mejores? Mas yo os muestro un camino más excelente y ahí es donde habla del amor. Pero sí habla de los dones espirituales. Hermanos, el don espiritual para edificar a los demás sí necesita interpretación. Si yo les diera a ustedes una palabra de profecía en lenguas y yo no la interpreto o no hay nadie que la interprete, de nada les sirvió a ustedes. Nótenlo, aquí esta es una duda genuina, pero eso es por no entender que está hablando de la profecía en lenguas. Esta es. Ahora se lo explico más claramente todavía. Vayamos a Primera de Corintios 14 del 1 al 6. Seguimos hablando de, hay gente que cree que no debe hablar en otras lenguas cuando recibe el bautismo. Lea conmigo, dice, seguid el amor y procurad, nótelo bien, los dones espirituales. ¿Se da cuenta? Está hablando de la profecía. Pero sobre todo, ¿qué? Por si piensa que yo lo estoy malinterpretando, aquí es Reina Valera 60. Pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Hermanos, está hablando del don de la profecía. Está hablando del don de la profecía, hermanos. De eso está hablando. No está hablando de el hablar en lenguas para mi propia edificación. No, no, no. De la profecía. Ya le dije, el don es para los demás. De nuevo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí le puse, nótese que aquí habla del don de la profecía en lenguas, en celeste, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esas son las lenguas que yo necesito cuando yo las hablo. Aquí por eso le expliqué, mire, reafirma que el hablar en lenguas es para Dios. Aquí dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Está hablando, note, aquí está hablando de las lenguas personales y aquí vuelve a retomar la profecía. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Ve? Cuando yo estoy hablando en lenguas en la iglesia o en mi cuarto de oración, yo estoy hablándole a Dios. No necesito yo interpretación y no necesito que nadie me traduzca nada, porque es para mi edificación propia. Lo vamos a terminar de ver más adelante. Y luego retoma Pablo, pero el que profetiza, él sí habla a los hombres, dice, pero está hablando profecía en lenguas. Lea bien conmigo, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para que dice, mire, edificación, exhortación y consolación. Tiene tres propósitos, la profecía, edificación, exhortación y consolación. Dice, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Ve, aquí vuelve a retomar el hablar en lenguas de manera personal. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Entre corchetes le puse de nuevo, reafirma que es bueno hablar en lenguas para edificación propia. Pero el que profetiza, ve que vuelve a hacer la separación, no está hablando de lo mismo. De alguna manera sí está claro, hermanos. Los hermanos no lo han visto, pero está claro. Está hablando de dos tipos de lenguas. La lengua para edificación personal que no necesita interpretación, pero la profecía en lenguas, esa sí necesita interpretación. Lo van viendo, hermanos, ahí está. O díganme si yo me lo estoy inventando, por favor. Pero el que profetiza edifica la iglesia, ¿ve? O sea, ya no es para la edificación personal. Aquí dice, retomemos aquí. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Ve? La personal. Pero, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esa necesita interpretación. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis.
en lenguas, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, este don yo lo he visto fluir en muchas iglesias. En nuestra iglesia fluye, y lo voy a contar. Fluye a través del pastor, él habla en lenguas y él mismo recibe la interpretación. Pero yo he estado en congregaciones, no ahora, sino antes de llegar a esta iglesia, antes del año 87, yo vi fluir este don en iglesias preciosas en Guatemala, donde por un lado profetizaba alguien en lenguas y por el otro lado había alguien dando la interpretación. Quiero ser honesto con usted. A mí me habían enseñado que esto no era de Dios. A mí me habían enseñado que esto era del diablo, no en la iglesia en la que estoy ahora con el pastor Carlos, no, en la iglesia donde yo acepté al Señor, que fue una iglesia evangélica tradicional. Cuando yo les pregunté sobre esto, empezaron a decirme que esto no era de Dios, que era del diablo. Cuando yo visité esa iglesia que le cuento, yo era escéptico y le voy a contar qué hacía yo. Por eso yo ya pasé por esas dudas que tiene la gente, por eso le puedo explicar las dudas, porque yo ya las pasé, las estudié y me tardé años en entenderlo. Por la misericordia del Señor, Dios me dio su entendimiento. Pero a esta iglesia a la que yo fui, donde profetizaban en lenguas aquí, yo tenía la costumbre de tomarle el tiempo, porque luego cuando alguien traducía al español aquí, yo también le tomaba el tiempo y me causaba admiración que aquí se tardó 20 segundos y aquí se tardó 20 segundos. Aquí se tardó minuto y medio y aquí se tardó minuto y medio. Yo decía, es imposible que ellos se pongan de acuerdo, porque no, decía yo, ellos no deben estar pensando que hay un escéptico que les está tomando el tiempo para verificar si lo que están diciendo es de Dios o no es de Dios. Y me coincidía, hermanos, después de como un mes y medio de estar haciendo eso cada domingo, hasta que al fin dije, no, esto tiene que ser de Dios. Entonces ahí fui a orar, Señor, revélame, por favor, yo estoy entendiendo mal, yo no quiero entender, pero ya salí de la duda. Se tarda la misma cantidad de tiempo, qué increíble. Por eso le digo, esto no son cosas que yo leí en libros, estas son cosas que yo he experimentado y que yo también tuve esas dudas. Por eso quiero ayudar a la misma gente que tiene las dudas, porque yo ya pasé por eso también. Así es que volviendo a esto, hermanos, estamos donde dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entre corchetes le puse normalmente, esta es la parte donde algunos se confunden. Nótese que todo este pasaje se refiere a profetizar hablando en lenguas. Dice que si se profetiza en lenguas, debe existir interpretación en el idioma de las personas que están presentes. Continúa la Biblia, porque esto ya es la Biblia, ay, perdón, oprimí algo que no debía. Continúa la Biblia y dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Y aquí viene de nuevo la explicación. De nuevo dice que profetizar en lengua sin interpretación no tiene ningún, ningún provecho para quienes reciben la profecía. Notaron, hermanos, que Pablo está hablando de dos tipos de lenguas. Las lenguas que son para mi edificación personal y las lenguas que son como profecía para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Vayámonos al inciso C, siempre de la pregunta bíblica. Hay personas que creen que no todos deben hablar en lenguas al momento de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. 1 Corintios 14, del 12 al 14. Así también vosotros, pues que anheláis dones, note, dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Está hablando de qué, hermanos? Está hablando de profecía, porque está hablando de la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña se refiere a la profecía en lenguas, pida en oración poder interpretarla. ¿Ven? Porque está hablando de la profecía, hermano, no está hablando del hablar en lenguas. Pide en oración poder interpretar, que es lo que le digo yo. Yo en la otra iglesia, esta iglesia que fui como en el año 86, yo veía esto, ahí no era la misma persona la que tenía la interpretación, pero sí había siempre alguien que interpretaba. En nuestra iglesia lo he visto con el pastor Carlos, que profetiza en lenguas y él mismo es el que da la interpretación. Y se puede, porque aquí lo dice Pablo.
Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poderla interpretar. Aquí les puse la explicación, hace relación al pasaje anterior de profetizar sin interpretación no tiene provecho. Continúa la Biblia, porque si yo oro en lengua desconocida, mire lo que dice, mi espíritu ora, ¿sí? Pero mi entendimiento queda sin fruto. Sí, hermanos, eso es cuando se profetiza. Necesito tener el entendimiento. Cuando yo oro, no. Y se lo voy a explicar, se lo voy a comprobar con la Biblia más adelante. Seguimos con la duda bíblica, ya la parte final, Primera de Corintios 14, 26, 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, oiga bien, esto es en una congregación, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Ve que está hablando? Y está en la congregación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. De nuevo, dice, cuando reunís en una congregación, ajá, el cuerpo de Cristo. Dice, si tiene lengua, dice, ok, debe tener interpretación. Lo acabamos de leer en los versículos anteriores. Así es que dice, si alguno, aquí vamos ahora, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Aquí les explico. Aquí está más claro que todo el pasaje se refiere a hablar en lenguas para profetizar a otras personas. Continuamos con la Biblia. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Pero dice, y hable para sí mismo y para Dios. Ve que si no hay interpretación, entonces no de la profecía. Solo hable para usted. Ve que no lo está prohibiendo, no está diciendo, no hablen porque no hay interpretación. Esto es lo que, si ustedes leyeran los comentarios de la gente, cómo escribe, ¿por qué hablan en lengua si no hay interpretación? Y yo aquí dice, ok, no hay interpretación. Bueno, hable para sí mismo y para Dios, dice. Está diciendo, bueno, si no hay interpretación, entonces quédese hablando en otras lenguas para la edificación personal. Lo estamos viendo claro, aquí está en la Biblia, hermanos. Reina Valera 60. Veamos esto que es importantísimo. Aquí viene, miren, las lenguas, ¿cuáles son las lenguas para la edificación personal? Hermanos, amados, estas no necesitan interpretación, aunque ya lo vimos, lo vamos a ver más claramente, con permiso. Dice en 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, no necesita interpretación, sino le habla a Dios. Por eso es que ustedes nos han escuchado alguna vez que decimos, hablemos en el lenguaje de Dios, pues Dios entiende el español, el inglés, el alemán, cualquier idioma, hermanos, pero este es el idioma de Él y ya le dije, este es el idioma que el diablo no entiende. Así es que dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Estas son las lenguas que no necesitan interpretación. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ve que aquí no dice nada de interpretación, al contrario, lo necesitamos orar en otras lenguas. Así es que, hermanos, yo los animo a orar y entendamos que aquí no se refiere a la interpretación. Esta es la explicación. Hablar en lenguas cuando se recibe el bautismo en el Espíritu Santo es diferente a profetizar en otras lenguas. En 1 Corintios se habla de los dones espirituales que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Este pasaje se refiere específicamente a profetizar en otras lenguas. 1 Corintios está hablando de los dones, es a profetizar en lenguas. Tercer punto, el hablar en lenguas mediante el bautismo con el Espíritu Santo es para la edificación propia, no es para los demás. Lo acabamos de leer en Romanos 8, 26, 27. Así que las lenguas de 1 Corintios no todas las personas las tienen, porque necesitan interpretación, son dones de edificación, solo aquellas en quienes fluye el don de profecía en lenguas.
Pero, aquí viene el pero el hablar en lenguas cuando se recibe el bautismo con el Espíritu Santo, sí es para todos y todos debemos hablarlas. Hablar estas lenguas es la primera evidencia de que tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Y por último, si aún no hablamos en lenguas, aún no tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Yo estuve en alguna congregación de invitado porque compartimos con mi esposa los cursos de matrimonio y recuerdo que cuando les preguntábamos por qué es tan importante el bautismo, siempre estamos procurando ministrarlo. De hecho, alguien que llega a consejería conmigo, yo le pregunto, hable en lenguas y si no, recíbalo ahora. Pero me recuerdo que en estas iglesias me decían, sí tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Ah, ok. ¿Y hablan en otras lenguas? No, eso no. Ah, ¿y cómo saben que tienen el bautismo con el Espíritu Santo si no hablan en lenguas? Ah, es que cuando me pusieron la mano, hermano, yo me caí. Y yo le digo, no, esa no es la evidencia es hablar en otras lenguas. Así es que si aún no habla en lenguas, aún no tiene el bautismo con el Espíritu Santo. La evidencia, la primera evidencia es hablar en lenguas. La necesitamos por las razones que ya le expliqué. Entonces ahora vienen, hermanos, los 6 pasos. 6 pasos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Esto es importantísimo. Como le dije, esto yo no lo encontré en un libro. Esta es mi experiencia y que yo le he preguntado a la gente que sabe más que yo. Con permiso. Así es que se lo digo de manera breve. Paso número 1, esté seguro de su salvación. Les explico. Cuando yo iba a la cárcel, este era un error que yo cometía por no saber mejor. Yo iba a la cárcel, predicábamos, ofrecíamos el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua era un poco difícil porque no llevábamos piscina. Algunas veces pedimos permiso, pero eso no era cada semana, no era cada sábado que íbamos. Pero les voy a contar esto importante. Estadísticamente, porque yo hago números, estadísticamente de 10 personas por las que yo oraba para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo, de 10, 8 no lo recibían, solo 2 lo recibían. Con el tiempo, con el pasar del tiempo, me percaté. Entonces ahí fue donde vine con el pastor Carlos y le dije, pastor, algo no estoy haciendo bien, porque yo ya hice mis estadísticas y en promedio reciben el bautismo con el Espíritu Santo como el 20%, el 80% no. Miren qué sabiduría la del pastor Carlos. Me dice, ¿a ti te consta que las personas por las que estás ministrando ya son salvas? No, no me consta, porque yo las estoy conociendo en la cárcel. Entonces me dijo, ese es el primer paso. Y ahí fue donde aprendí. Hermanos, primero viene la sangre y después viene el fuego. El fuego no viene si no hay sangre. Entonces él me preguntó, ¿a ti te consta que ellas ya son salvas? Y le dije, no, no me consta. Ah, me dijo, ese es el primer paso. Que ellas reciban al Señor Jesús en su corazón, entonces ya puedes orar por ellas y van a poder recibir el fuego del Espíritu Santo. ¡Wow! Lo hice de esa manera y hermanos, las estadísticas cambiaron. No les voy a decir que siempre todas las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo, no, pero ya eran al revés. De 10, ya tal vez eran 2 las que no lo recibían o todas lo recibían. Pero si no me recibían, el bautismo del Espíritu Santo eran como 2. Y hay razones para eso. Si alguien participó de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, le leyeron la mano, le tiraron las cartas, jugó la ouija, debe arrepentirse porque si no el Espíritu Santo no puede fluir en su vida. Eso es importantísimo, eso lo aprendí también en el camino. Pero volviendo a lo de la salvación, les voy a contar. Había una hermana, le llamaba yo, y ahora le explico porque no era todavía hermana. Cuando yo llegué, que ella me dirigía la alabanza y cantaba precioso, tenía una voz linda, hermano. No podíamos entrar instrumentos a la cárcel, entonces ella cantaba mi corazón y preciosísimo, hermano. Teníamos como 1 año y medio o 2 años de llegar a la cárcel, creo yo, cuando un sábado me dice, hermano, yo quiero aceptar a Cristo en el corazón. Y yo, ¿cómo? ¿Usted no tiene a Jesús en el corazón? No, yo no he hecho la oración. Y era la que me dirigía a la alabanza, hermanos. Yo por eso entendí lo que el pastor decía. No habían recibido al Señor. Yo le digo, pero, ¿cómo usted me cantaba todos los coritos tan lindos? Ah, me dijo, es que yo de niña vivía a la par de una iglesia evangélica. Yo los oía y se me quedaban los coritos y yo los cantaba. Ah, entonces entendí que el pastor tenía razón. Primero hay que recibir al Señor Jesús. Yo por eso cuando ministro el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, yo si no conozco a la persona y no me consta de que es cristiana, dicho de otra forma, si no es de mi iglesia, yo primero
le pido que reciba a Jesús en el corazón y la guío en la oración que aprendimos la semana pasada. Entonces ya puedo orar por el bautismo con el Espíritu Santo. Con estos versículos le compruebo lo que le acabo de decir. Romanos 10 del 9 al 10. Que si confesares, mire, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que si usted va a ministrar el bautismo del Espíritu Santo a alguien que no lo tiene, que usted no conoce, primero que reciba a Jesús. Primera de Juan 4 del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, lo que les expliqué la semana pasada. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así es que, hermanos, primero la salvación. Perdón. Y déjenme contarle una anécdota. Cuando mis dos hijos eran pequeñitos, desde pequeñitos, hermanos, ya aprendieron a hablar. Y todas las noches cuando orábamos, hacíamos la oración de fe. Yo decía, porque uno no sabe cuándo el Señor se pueda llevar a un niño. Y decía, no, voy a hacer la oración de fe todas las noches, todas las noches. Y hermanos, por años hice la oración de fe todas las noches con mis dos hijos. Orábamos y la oración de fe. Orábamos y la oración de fe. Hasta que una noche escuché que empezaron a orar en otras lenguas. Dejé de orar dejé de hacer la oración de salvación, porque vi que ellos ya habían recibido el fuego, y como sé que el fuego no viene si no hay sangre, entonces entendí. La salvación yo no la puedo ver, pero la evidencia de tener el Espíritu Santo sí la puedo oír. Y cuando yo escuché que mis hijitos siendo pequeños oraron en lenguas, dejé de hacer la oración de salvación porque dije, ya vino el fuego, estoy convencido de que hay sangre. Gracias, Señor. Así es que eso es con el punto número 1, esté seguro de su salvación. Punto número 2, hermanos, creer. Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen. Entonces, número 1 es recibir a Jesús y la otra es creer en el Espíritu Santo. No, si oramos por alguien que dice, no, pero eso es para los apóstoles, no lo va a recibir porque no es para él. Si me dice alguien, no, esto no es para mí, es para la iglesia primitiva, ¿qué puedo orar? No cree en su corazón. Aquí dice, esto dijo del Espíritu y está con mayúscula, es el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Ven? No habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino cuando el Señor Jesús ascendió. Ahí vino el Espíritu Santo. Entonces, punto número 2 es creer. Punto número 3, desee con todo su corazón ser bautizado en el Espíritu Santo. Desearlo. Creer, sí, pero ahora desearlo. Primera de Pedro 2 del 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, debemos desearlo con todo el corazón. 4. Pídale al Señor Jesús que le bautice con Espíritu Santo y fuego. Ok, ya vimos, recibo al Señor, creo en Él, lo deseo, pero ahora yo se lo voy a pedir. Tengo que pedirlo. Las personas que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo tienen que pedirlo. Lea conmigo Lucas 11 del 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mire lo que está diciendo de pedir. Y termine de leer el pasaje conmigo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aquí empieza una explicación preciosa. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide, ve, pedir, pide, pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Preste atención. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, regalos, buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Notó que está hablando del Espíritu Santo, hermanos? Le digo porque hay predicadores que cuando lo leen dice, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas. Aquí dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso es pedir. Sí hay que pedir, hermanos, pedir. Paso número 5. Espere que Dios le dé la evidencia de hablar en otras lenguas. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, yo le pido y ahora me quedo esperando que el Espíritu Santo venga a mi vida y fluya a través de lenguas. Este es un consejo importante que se lo aprendí al pastor Carlos Estal. Hermanos, cuando le estamos pidiendo al Espíritu Santo que venga a nuestra vida y que nos dé la evidencia de hablar en otras lenguas, no oremos en español. Porque por estar orando en español, no podemos orar en otras lenguas. Esta es la explicación y la dejé escrita para que les sirva cuando repasen el material. Punto número 1, porque muchas veces el Espíritu Santo ya vino sobre la persona y la persona quiere hablar. Perdón, el Espíritu Santo quiere hablar a través de sus lenguas, pero la lengua ya está ocupada con su idioma natal. Entonces, mira la explicación. Aquí le puse, no ore en español, deje que el Espíritu Santo interceda a través de usted. Y esta es la explicación, por eso está entre corchetes. Si sabemos otro idioma diferente al idioma natal, por ejemplo, sabemos inglés, no podemos hablar los dos idiomas al mismo tiempo. Hermanos, si sabemos otro idioma, no los podemos hablar al mismo tiempo. Hola, hello. Sí, lo hablé, pero no fue al mismo tiempo, fue uno después del otro. ¿Cuál es la explicación? Que mucha gente está recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo quiere fluir a través de su boca, pero están orando en español. Señor, bautízame con tu Santo Espíritu. Eso es español. Entonces el Espíritu Santo no puede fluir. Ya vino el Espíritu Santo y quiere fluir. Señor, dame el don de hablar en otras lenguas. Yo ahí es donde aprendí con el pastor Carlos y le digo, hermano, por favor, ya no hable en español. Hable como Dios le ponga, pero no en español, porque si usted ocupa su lengua con su idioma natal, ya no va a poder hablar en lenguas, porque no puede hablar dos idiomas al mismo tiempo. No, deje de hablar en español y fluya como Dios le ponga. Así es que esa es la explicación. Cuando dice, espere que Dios le dé la evidencia de hablar en otras lenguas, es en ese momentito no ore en español. Oramos al principio, porque cuando le pedimos tenemos que orar. Señor, bautízame, te pido que me bautices con tu Santo Espíritu y fuego. Señor, dame el don de hablar en otras lenguas. Oh, rabasaya, shibiribicaya, birbica. Ya terminé de hablar en español, ahora hablo en lenguas. Pero si me quedo todo el rato, Señor, dame. Ala, por favor, Señor, si quiero orar en lenguas. Pero por favor, de verdad, dámelo, Señor. Está hablando en español y eso entorpece recibir el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y número 6, déjenme ver una cosita que tengo por aquí. Dice, vuélvase, esto es importantísimo, vuélvase como un niño pequeño, olvidándose de su propio idioma y permitiéndole al Espíritu Santo tomar su lengua para formar sílabas como las de un bebé que apenas inicia a hablar. Hermanos, hay gente que dice, mire, yo no recibí el bautismo del Espíritu Santo porque no hablé así como usted o como el pastor Carlos o como alguien más. Solo dije, ya, ya, o da, da. Y me dice, eso no son lenguas. Y yo, porque lo aprendí el pastor Carlos, le digo, mire, pues, ¿cómo empieza hablando un bebé? Generalmente empieza con una sílaba. No, si recibió solo una sílaba, sea fiel y diga una sílaba, una sílaba, una sílaba, y después va a decir una sílaba, dos sílabas, tres, 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 cuatro, cinco, y así va a ir fluyendo, fluyendo. El pastor Carlos en su testimonio, él cuenta, él empezó orando una sílaba, eso fue todo. Pero él fue fiel con una sílaba, ya, 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 y fue diciendo más, y fue diciendo más, y fue diciendo más, hasta que terminó hablando como habla hasta el día de hoy. Bueno, eso es algo que va a ir incrementando en la medida que vayamos fluyendo. Aquí en el 6 es importante que se lo diga. Vuélvase como un niño pequeño, olvidándose de su propio idioma y permitiéndole al Espíritu Santo tomar su lengua para formar sílabas, como las de un bebé que apenas inicia a hablar. Mire lo que dice Mateo, porque todo tiene escritura bíblica. Mateo 21:16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis
de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ven que debemos hacernos como niños en eso, hermanos. Y si no recibimos muchas sílabas, bueno, sea fiel con una sílaba. Eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces, queridos hermanos, yo los invito a todos los que no tienen el bautismo en otras lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, yo los invito en este momento para orar y pedirlo. Espero haberles ayudado en su conocimiento teórico de que necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Así es que yo los voy a invitar. Y los demás que ya tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, también les voy a pedir que ahí en sus casas oremos en otras lenguas y le pidamos al Señor que nos llene, que nos dé una nueva llenura del Espíritu Santo, que nos dé una nueva unción, una unción fresca del Espíritu Santo. Y los que no lo tienen, por favor, oren conmigo. Si usted no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, por favor, ore en este momento. Vamos a hacer una oración despacio para que usted la vaya entendiendo, vaya repitiéndola después de mí. Y cuando yo le diga ore, ore en otras lenguas. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, y el privilegio de haber podido estudiar, Señor, acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Señor, hemos aprendido en tu palabra la necesidad, lo importante que es para nosotros tener este bautismo, Señor, porque nos da crecimiento espiritual. Es tu Santo Espíritu el que nos redarguye y nos convence de pecado. Pues, Señor, en esta noche hemos deseado, Señor, deseamos tener el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así es que, Señor, te pedimos en esta noche que nos bautices. Por favor, repita conmigo si alguien no lo tiene. Dígale, Señor Jesús, bautízame con tu Santo Espíritu y fuego, y dame el don de hablar en otras lenguas. Te amo, Jesús. Amén. Ahora oremos como el Espíritu Santo nos ponga, como lo aprendimos. Y todos orando, hermanos. Oh, Rabasaya, Shibiribikaya, Biribiribiribikaya, Rababakoya, Rabasoya, Rabasoya, Shibiribikaya, Biribikaya, 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 Shibiribikaya, Biribikaya. Oh, Rababakoya, Rabasoya, 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 Shibiribikaya, Biribiribikaya. Biribiribiricaya, orabacoya, shibiribiribiricaya, orabacoya. Oremos, hermanos, oh, orabasoya. Y les puse el micrófono por si quieren orar para que todos los demás nos escuchemos y así nos ayudamos unos a otros. Oh, rabasaya, shibiribicaya, biribicaya, orababacoya, orabacoya, rabasaya. Oh, rababacoya, rabasoya, rabasaya, shibiribiribiribiricaya. Orikindi shiri Oremos en otras hasai lenguas, hermanos. Oh, rabasaya, kandar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 a. shibiribicaya, Orakanda rabababacoya, shara hasai kundi. Oh, Kindi hisikiri arabara hasai. Kuri shiri kiri anda. Oh, Orakanda Señor, bautízalos con tu rakari. Santo Espíritu a los que todavía no lo tienen, Señor. Y a los que ya Kanda lo tienen, hasai una nueva llenura de tu Santo Espíritu. Danos una nueva unción, Orakanda Señor. Danos una unción hai. fresca. Oh, rabasoya, 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 rabasoya. Oh, Orakanda rabababacoya, rabababacasaya, shibiribicaya, biribicaya, Kanda biribiribiribicaya, hasai biribiribicaya. Oh, rabababacoya, rabababacoya, rabababacoya. Ven, Espíritu Santo, con tu fuego, rabababacoya. Santifica nuestra lengua, rabababacoya, rababababasaya, shibiribicaya, biribicaya, 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 rabababacoya. Oh, rabasoya, 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 rabasoya. Llénanos con tu Santo Espíritu y fuego, rabababacoya. Derrama de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, oh rabababacoya, rabababasaya, shibiribicaya. Oh, rabababacoya, rabacoya, rabacoya, Rakanda rabacoya, Hasariki Dikindi shibiribicaya, Aramana rabababacoya, Hasarishan rabasaya, shibiribiribiricaya, biribiribiricaya, biribiribiricaya, biribiribiricaya. Oh, rabababa, rabababa, Urikindi Aramana Hasai
Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por el Consolador, gracias por el bautismo, gracias por el don de hablar en otras lenguas, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Toda gloria y toda honra sean para ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Amén. Amén.